Bueno, pues hoy estamos aquí con Andrea del Club de Inversión y también con Patricia Alés, compañera de Club de Talentos, también inversora. Buenas tardes, buenos días, depende de cuándo nos vean a ambas. ¿Cómo estáis? Estupendamente. Por aquí también muy bien, muchas gracias, Alex. Bueno, Andrea, gracias por venir. Hoy me va a ayudar Patricia en la entrevista. Vamos a hacer, ella va a hacer unas preguntas, yo voy a hacer otras y bueno, vamos a ver qué tal. Empezamos ya directamente preguntándote, Andrea, si siempre has trabajado para ti o has trabajado por cuenta ajena. Bueno, yo siempre he tenido un espíritu emprendedor que iba en mí desde que era pequeñita, pero mis primeros comienzos en el mundo profesional fueron por cuenta ajena antes de comenzar mi propia trayectoria por mi propia cuenta. Vale. Sí, creo que como todos, ¿eh? Al principio siempre trabajamos. De hecho, yo a mis alumnos siempre les digo que deben de trabajar por cuenta ajena, sobre todo para aprender, porque van a tener la oportunidad de aprender muy rápido cómo está ya una estructura que está funcionando y les puede servir muy bien. Sí, totalmente. ¿Y qué fue lo que te hizo ese clic de decir, bueno, desde este momento tengo que invertir porque me he dado cuenta de que el dinero hay que moverlo, etcétera? Bueno, yo tuve la gran suerte de tener unos padres que me inculcaron pues, las bases de la educación financiera desde pequeñita, con 6 años ya recuerdo ir al banco, eso, a depositar la paga para tener conciencia. Entonces, pues desde muy pronto empecé así, pero no fue hasta que con 16 años empecé a cursar la asignatura de economía en el colegio que me di cuenta, entendí qué era la inflación y fue cuando dije, concho, todo el dinero que tengo en el banco está muy bien, pero está perdiendo poder adquisitivo, tengo que hacer algo. Entonces fue ahí cuando me empecé a interesar y ya a mi mayoría de edad pues ya empecé en el mundo de las inversiones a dar los primeros pasos. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos y tu formación al respecto? No sé si te has formado específicamente en ello. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, pues yo me lancé para comenzar en el mundo de la bolsa porque al final es lo más accesible, donde necesitas menos capital y también, bueno, pues se trata simplemente de abrir una cuenta del broker y ya puedes operar. Entonces, bueno, pues como buena adolescente que era, yo me creía más lista que nadie y dije, bueno, no, yo voy ahí a tirar por mi intuición y bueno, pues las cosas no son como se creen. En el mundo de las inversiones hay que tener humildad, pensar que lógicamente no se sabe nada si no te has formado anteriormente. Entonces, bueno, pues rápidamente, por suerte, soy una persona reflexiva y dije, no, Andrea, no estás yendo por buen camino, vas a tener que cambiar de estrategia. Entonces, pues yo soy una persona que me encanta aprender. De hecho, o sea, desde pequeña había leído mucho, ya me había ido formando. Entonces dije, vale, pues voy a coger todos esos conocimientos que he ido adquiriendo y ponerlos en práctica. Entonces, pues bueno, o sea, a raíz del, sobre todo leer muchos libros de grandes inversores, bueno, Ujú. por los típicos que prácticamente todo el mundo conoce, pues eso, el inversor inteligente, varias de las biografías de Warren Buffett, los libros de Peter Lynch, bueno, todos los conocidos, me impregné de eso y cuando empecé a aplicar estrategias probadas y fiables fue cuando realmente empecé a ver buenos resultados y dije, vale, ahora ya sí, ya puedo empezar a tirar un poco más por mi propia cuenta porque ahora ya sí tengo las bases sólidas para poder, eso pues, investigar más empresas por mi cuenta, hacer mis propias valoraciones y demás. Entonces fue así un poco como llegué a la bolsa y de ahí ya salté a otro tipo de inversiones que tengo ahora mismo en cartera. Genial. Yo, vamos, parecido, ¿eh? Al final yo tengo ahí mi pequeña biblioteca. Estoy contento porque el otro día compré mi libro número 1000 y creo que es una cifra súper potente. No los he leído todos. Mi hijo me pregunta, oye, pero papi, ¿tú te has leído los 1000 libros? Digo, no, pero yo los tengo ahí y sé que algún día los que no están leídos los terminaré leyendo. Andrea, ¿tú has tenido algún mentor? Mentores como tal, no, pero yo considero mentor a cualquier persona de la que me impregno realmente. O sea, te digo, todos los libros de Peter Lynch me los he estudiado, me los he leído 3, 4 veces cada uno, los he exprimido al máximo, he visto pues todas las ponencias que ha dado, por ejemplo, todos los escritos que ha hecho para la revista Barron's. Entonces, personalmente no nos conocemos, pero, por ejemplo, yo sí le considero como un mentor y como a él, pues hay otras muchas personas. Te digo, yo siempre intento aprender de los que han llegado más lejos, entonces pues esos son los grandes conocidos de la historia, los que me han guiado y de los que más me he fijado siempre. Toda esta formación, evidentemente entendemos
que no está en la universidad. Esto es por nuestra cuenta, si queremos aprender todas esas cosas. Sí, bueno, yo sí que fui a la universidad, estudié Derecho, Economía y Finanzas hasta nivel de Ostras, máster. Entonces, bueno, pues sí que tengo un bagaje universitario bastante avanzado que me ha venido bien para el mundo de las inversiones, pero no como la gente cree. O sea, la gente me dice, ah, claro, tú es que tienes estudios de finanza, economía, tal. Sí, pero no. Lo que me ha venido bien, curiosamente, para las inversiones son los conocimientos jurídicos, porque, bueno, en ujú, inversiones pues hay muchos contratos, hay que entender bien, pues, yo qué sé, incluso cuando inviertes en bolsa, entender qué es un spin-off o un split contra split, cosas así, que no te las enseñan en la carrera, pero si tienes las bases, lo vas a entender mucho más fácil. Entonces, lógicamente, eso sí me ha ayudado. Y luego, bueno, pues en la carrera de finanzas, si aprendes contabilidad, aprendes la teoría eficiente de los mercados, cosas así que están bien, pero ninguno de los profesores que yo he tenido, y eso que he estado estudiando en grandes universidades como la London School of Economics, que se supone que es una de las mejores, pero bueno, esos profesores, ninguno es millonario porque sale la teoría pero no lo aplican. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que hay grandes lagunas. Entonces, no soy de esas personas que rehuyen completamente de la universidad porque para a mí sí me ha aportado mucho, pero es cierto que todo lo que he aprendido de inversiones, puramente dicho, y lo que realmente me ha aportado dinero y la libertad financiera no estaba en la universidad, sino lo que yo he ido aprendiendo por mis inquietudes, mi curiosidad y, bueno, pues eso, el aprender de otras personas que también están en el mundillo. coincido totalmente. Y respecto a libros, por ejemplo, me has hablado de alguna persona muy importante en el mundo de la bolsa, de las inversiones, pero tema inmobiliario, tema cripto, todo eso, ¿tienes algún libro que hayas leído o alguien que sigas en ese sentido? Bueno, por desgracia, cuando yo me comencé a formar en el mundo de las inversiones, eso hace 15 años, había poquísimo escrito, entonces tiré sobre todo de escritores americanos, que ahí sí que pues eso, va un poquito más avanzada la cultura financiera. Ujú. Entonces, por ejemplo, Gary Keller, que es conocido por el libro de One Thing, pero lo cierto es que tiene varios libros de inmobiliario, entonces sí que leí bastante por ahí, pero bueno, al final lo que se estudia de Estados Unidos hay ciertos paralelismos, pero otras cosas que son muy diferentes. Y en mundo de criptomonedas es cierto que hay algún libro muy bueno, como por ejemplo El Patrón Bitcoin, creo que se Ujú. llama, Lo que es muy bueno. conozco, sí. Pero más allá de eso, bueno, cada vez surgen más libros, pero lo cierto es que para criptomonedas avanza tanto y tan rápido que es imposible que el libro físico se adapte. Entonces, para ese tipo de inversiones tan dinámicas, es mucho más interesante pues, consultar newsletters o plataformas que ofrecen información, y aquí es lo importante, de calidad, porque abunda la cantidad de información que se puede encontrar, pero por desgracia poquita es de calidad, entonces hay que saber pues eso, diferenciar lo bueno de lo malo. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, Patri, ¿continúas tú? Sí, Venga. pues nada, Andrea, un placer estar hoy aquí en directo contigo. Bueno, creo que ya lo has comentado que habías conseguido tu libertad financiera. Mi primera pregunta era esa, era preguntarte si habías conseguido la libertad financiera. Sí, que la conseguí hace años, y aquí lo curioso es que la gente siempre me dice, ¿y en qué año concretamente la conseguiste? Y lo cierto es que no lo sé, porque esto vuelve un poco a la pregunta que me planteasteis al principio. Yo alcancé la libertad financiera mucho antes de dejar de trabajar por cuenta ajena. ¿Por qué? Bueno, pues porque me encantaba lo que hacía y no lo veía como una losa, que la gente se levanta y ve el trabajo como un sacrificio así. A mí me gustaba y entonces pues lo hacía y seguía trabajando, no porque necesitara el dinero, sino porque realmente me gustaba. Lo que pasa es que llegó un momento en el que me di cuenta de que compartiendo mis conocimientos me llenaba muchísimo más ayudar a la gente, compartir el conocimiento que bueno, pues trabajar para otras personas. Y entonces fue cuando, digamos, dejé el trabajo, pero bueno, que muchos años antes, y sí, la he alcanzado y es maravilloso, no os lo voy a negar. Y ahora bueno, que ya hace años que has alcanzado tu libertad financiera, ¿cuánto tiempo más o menos dedicas al día a poder llevar todas las cosas que te han hecho ser libre financieramente? ¿Cuánto tiempo dedicas más o menos al día? Sí, bueno, aquí antes de dar un número, porque la gente se queda con el número pero no con el contexto, hay que saber que yo por lo general soy fan de la ley de Pareto, de ser lo más, ¿cómo decir?, hands off, o sea,
si no hace falta intervenir, no se interviene. Yo no soy de estar ahí con el móvil mirando la aplicación del broker cada 3 segundos a ver si ha subido o ha bajado, porque yo busco inversiones que sean pasivas y para que sean pasivas son a largo plazo. Entonces, sí que hago un seguimiento regularmente. A comienzos de mes siempre hago el seguimiento, tanto para mí como para la cartera de la que hago el seguimiento público. Entonces, para daros una idea, pero es que es muy aproximado, más o menos unas 2 horas al día dedico todos los días no a realizar el seguimiento de lo que tengo en cartera, sino más bien a explorar nuevas oportunidades de inversión. Creo que es algo importante que la gente no entiende, que las inversiones que ya están en cartera no las estás mirando cada 2 por 3. O sea, sí que hago un seguimiento mensual, como os comentaba, porque es importante para saber si los activos que están en cartera están teniendo el desempeño que se espera de ellos o no, para dar salida o para reforzar posiciones. Pero más allá de eso, buscar qué otras oportunidades hay. Entonces es un poquito como lo hago, pero luego lógicamente depende de las épocas del año y tal, pero bueno, una media eso, serían 2 horas más o menos. Sí, pues la siguiente pregunta era esa, que cuánto dedicabas un poco a lo que ya tienes en marcha y cuánto dedicabas pues eso, a explorar, porque sé que te gusta mucho investigar en nuevas inversiones alternativas para salirte un poco de lo que es más usual. Y te iba a preguntar eso, que cuánto dedicabas a explorar nuevas vías. Pero bueno, por lo que dices, unas 2 horas al principio entre todo. Sí, lo que pasa es que luego yo creé el club de inversión precisamente para compartir mi experiencia invirtiendo, lo que he aprendido y pues eso, mis descubrimientos. Entonces, además de las 2 horas, luego hay que añadirle el tiempo que dedico a comunicar o compartir la información que esa vendría, además de, pero bueno, al final va de la mano porque eso, lo que investigo para mí, que creo que va a funcionar, lo comparto con la comunidad para que ellos también puedan beneficiarse de ello. Y lo siguiente que te queríamos preguntar es, ¿utilizas algún método o herramienta pues, para gestionar todo lo que ya llevas en marcha, los proyectos que quieres poner, pues, las comunicaciones que te gusta ir haciendo a tu audiencia? Pues esto la gente no me suele creer, pero lo cierto es que yo no soy nada tecnológica, entonces yo tiro por la cuenta de la vieja, voy a un Excel tradicional y yo es como lo anoto. Lógicamente hay especificidades, porque luego pues algunas inversiones, por ejemplo criptomonedas, que hablábamos de ello, hay plataformas que te facilitan muchísimo la vida, por ejemplo CoinMarketCap tiene un seguimiento donde tú pones en la fecha de compra y ya te permite verlo, porque con un Excel, tela. Pero para pues, inversiones inmobiliarias que son muy pasivas, un Excel es más que suficiente. Así es que es como yo lo hago. Sé que a otra gente, a lo mejor las generaciones más jóvenes, les parece muy arcaico y yo lo que incito siempre a la gente es que busque la manera en que mejor uso le vayan a dar, porque si al final no estás a gusto con la herramienta que usas para realizar el seguimiento, te vas a aburrir, vas a dejar de usarlo y vas a dejar de hacer el seguimiento y ahí es cuando vienen los problemas, porque si no mides lo que tienes, no vas a poder mejorar. Entonces, que yo use una herramienta así más tradicional no quiere decir que sea la más adecuada para todo el mundo, vamos, pero es lo que yo hago al menos. Y cuando te lanzas a buscar nuevas vías, nuevos proyectos, nuevas inversiones, ¿cómo lo haces? ¿Sigues en concreto alguna persona más de cerca porque es como muy innovador y siempre es visionario? ¿O simplemente te metes a bucear por millones de sitios? Un poco, ¿cómo surge esa chispa o ese lugar donde tú vas encontrando esas nuevas vías? Pues esta es una pregunta muy curiosa porque la mejor información no la encuentro en Internet, sino saliendo a la calle. La gente, está muy metida en los ordenadores, pero lo cierto es que si sales a la calle, observas lo que hay a tu alrededor, vas a poder ver cuáles son las tendencias, cuáles son las modas, qué le gusta a la gente y al final lo que da dinero es en lo que gasta dinero la gente. Entonces, bueno, pues es un poquito observar qué se hace para tener esa primera visión de conjunto de, bueno, pues qué es tendencia ahora mismo. Luego ya, una vez que se ha salido de paseo, se ha visto, ya se viene a casa, se conecta uno al ordenador y ya ahí es donde empieza un poco el trabajo de buzo que comentabas. Y yo lo que me gusta mucho, bueno, son publicaciones tipo Financial Times, The Economist, son a mí 2 fuentes que me gustan mucho. En general suelo leer contenidos en inglés porque, bueno, pues la economía norteamericana, pero también el mundo anglosajón de manera general, va un poquito más avanzado que la prensa hispanohablante, al menos.
Y entonces, bueno, pues sí, luego lógicamente veo un poquito qué hacen ciertas personas que me interesan para ver qué hacen, pero al final siempre es criterio propio. Ray Dalio, otro gran inversor, siempre dice eso, que está muy bien ver lo que hacen los demás, pero al final tener pensamiento crítico y decir por ti mismo qué va a funcionar y qué no. Entonces, bueno, pues es un poquito lo que hago. Luego, pues sí, hay algunas newsletters también muy buenas y páginas web también interesantes. De nuevo, hay que saber distinguir las buenas de las no buenas, pero a día de hoy, por suerte, pues hay muchas plataformas donde puedes ver opinión de otras personas para guiarse un poco más, así que bueno, hay buena información también en la red. La siguiente pregunta, y un poco por lo que también decías, que al final la buena información pues te tienes que ir al Financial Times o a fuentes, pues eso, en Estados Unidos sí que todo el tema financiero y emprendedor se mueve más que en España. ¿Qué piensas de la educación financiera en España? Sí, bueno, pues por desgracia creo que aquí coincidiréis plenamente conmigo que no está tan avanzada como se debería. Es una asignatura, por así decir, que sería muy fácil de aprender, pero que sin embargo no se inculca. Cada vez hay más iniciativas para introducirlo en las escuelas, en los colegios, pero todavía hay mucha precariedad en ese sentido. Entonces, bueno, pues a mí me alegra mucho saber que hay gente como vosotros mismos que también estáis ayudando a difundir estos conocimientos, porque, bueno, si se aprende a manejar bien el dinero desde pequeñito, es tan fácil hacerlo después. O sea, es que no es física cuántica, o sea, son 4 reglas que si se aplican bien desde el principio, te da un potencial de crecimiento después cuando ya empiezas a cobrar tus primeros ingresos. Impresionante. Entonces, sí, yo siempre animo a todo el mundo, independientemente de la edad que tengan, porque esa es otra. Lo contrario también es cierto, nunca es tarde para aprender a formarse. A mí me llega gente que me dice, es que tengo 60 años, ya no sé si es tarde. Y digo, no. O sea, todavía tú puedes invertir, independientemente luego de que inviertas o no, puedes transmitir ese conocimiento a tus hijos, tus nietos, que te lo van a agradecer. Así que sí, por desgracia, mucha incultura financiera, pero ojo, aquí no hay que confundir que no se tenga cultura financiera, no quiere decir que no, o sea, no tiene nada que ver con que la inteligencia no es un juicio de valor, no, es simplemente que no te han dado esa opción cuando eras pequeño y no hay nada de malo en reconocerlo y en mejorarlo. O sea, que sí, o sea, os felicito, aprovecho para eso, que estáis haciendo una gran labor también vosotros de llegar eso al público más joven para que se formen y que tengan un devenir financiero pues más sólido y más estable. Y si lo especificamos un poco más y nos vamos al mundo de la mujer, ¿qué piensas tú? Porque podemos hablar en general y bueno, pues sabemos en general que en España pues esto no se potencia, pero si piensas en la mujer, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves que es todavía una asignatura más pendiente dentro del mundo de la mujer o crees que no? Porque sí que te rodeas de mujeres que lo trabajan. Sí, bueno, es curioso porque aquí estamos en mayoría nosotras, ¿no? Pero sí, no, en general, por daros una idea, de mi audiencia aproximadamente un 85% son hombres y tan solo un 15% son mujeres, y esto ya es una mejora respecto a hace 1 o 2 años. Entonces, sí, todavía hay mucho miedo por parte de las mujeres a acercarse al mundo de las inversiones. Yo creo que, por un lado, porque bueno, esto es algo que veo muchas mujeres me dicen, es que no se dan bien los números, es que no hace falta, de nuevo, ser una matemática con una carrera avanzada. Es que, o sea, con el móvil mismo, por las pocas matemáticas que hay que hacer, entonces realmente no es tanto los conocimientos, sino el mindset, el decirse, yo tengo que, no tengo que por qué depender de un hombre, sea mi padre o mi marido, yo tengo que ser autosuficiente, valerme por mí misma, porque bueno, nunca se sabe qué depara el futuro y al final, pues nos guste o no reconocerlo, el dinero da poder, da libertad de elección y entonces yo siempre incito a cualquier mujer a que tome las riendas de su dinero, que tome las decisiones financieras por sí misma porque es fundamental. Y a los hombres que me ven de mi audiencia siempre digo, por favor, animad a vuestras mujeres, a vuestras madres, a vuestras hijas a hacer lo mismo. Vosotros también las podéis ayudar mucho a que pierdan ese miedo porque al final las mujeres siempre tendemos a preocuparnos de los demás y menos de nosotras mismas, pero lo cierto es que si no nos preocupamos de nuestro dinero y nos falta, no vamos a poder ayudar a los demás como nos gustaría. Entonces, si nos metemos eso en la mente,
cambiaremos el clic y ya podremos comenzar a ayudar a los demás con dinero en nuestro bolsillo. Así que sí, es una materia pendiente, pero yo creo que aquí cada vez se está concienciando más la gente de que es importante. No hay mal que por bien no venga, entonces la pandemia ha traído mucha gente que se ha quedado en el paro, en ERTES y demás. Muchos han sido mujeres y yo creo que eso es el detonante que les ayuda a darse cuenta de que era importante. Así que al final, bueno, pues la pandemia ha tenido ese pequeño punto positivo y bueno, pues sí, ojalá que cada vez se interese más mujeres por esto porque es importante y necesario. Pues, Andrea, me parece impresionante todo lo que has dicho porque Alex bien sabe que justo una de nuestras colaboraciones es por esto, porque quiero lanzar un proyecto para dar luz a las mujeres, porque yo bueno, pues también estudié administración de empresas como tú, pero pues hasta febrero del año pasado no hice ese clic. O sea que, como bien dices, no se trata de tener el conocimiento o de tener los medios, o sea, es por el mindset. O sea, al final hay algo que te tiene que hacer ver que es muy importante tomar las riendas de tus finanzas, con más o con menos recursos, con más o con menos formación. Y yo, viendo en mí lo que me ha costado, ahora me gustaría lanzar un proyecto pues, para abrir los ojos y enseñar a las mujeres lo importante que es esto y ayudarlas en el camino. Así que bueno, si en algún momento pudiera contar con tu ayuda y colaboración, pues sería maravilloso. Pues con mucho gusto, te deseo mucho éxito y por supuesto que sí, que cuenta conmigo, que estaré encantada de participar. Pues nada, cedo ahora la palabra a Alex. Venga, ahora viene, digamos, un espacio donde yo tengo más experiencia, que es en el sector inmobiliario, Andrea. Entonces, ¿tú te mueves, tienes inversiones inmobiliarias en este momento? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Y es un modelo en concreto o dentro de la inversión inmobiliaria que hay tantos modelos? Nosotros hemos definido, en un curso intensivo que tenemos, hemos definido 20 modelos inmobiliarios, ¿vale? La gente conoce el alquiler tradicional, el flip, alquiler por habitaciones y poco más, ¿no? Nosotros hemos sacado 20 modelos inmobiliarios que se pueden llevar a cabo en inversión. Entonces, en tu caso, ¿tienes alguno preferido? ¿Optas por varios? ¿Cómo lo haces tú? Sí, bueno, esto es un poco volviendo a lo que os contaba anteriormente. Yo, en todas mis inversiones, incluida la inmobiliaria, aplico la ley de Pareto, entonces lo más pasiva posible. Entonces yo, en general, tiendo al alquiler a largo plazo, a sabiendas de que no es lo más rentable, pero yo cuando hago un cómputo global entre el tiempo que quiero dedicarle y la rentabilidad que puedo obtener, para mí es lo que más eso resuena conmigo y lo que más hago. Dicho esto, pues también he probado otro tipo de estrategias de inversiones a más, o sea, alquileres a más corto plazo, que lógicamente son más rentables, pero requieren más tiempo. También he comprado propiedades para, bueno, el flip que comentabas, y también combinaciones de ambas. Luego no sé cuáles son esos 20 modelos, la verdad es que me tienes intrigada, pero bueno. Te invitaré a mi curso, Andrea, te invitaré para que lo veas. Entonces, eso, sí que me gusta combinar varias, pero sabiendo que la principal sigue siendo el alquiler a largo plazo. Vale, genial. ¿Y inviertes en España o inviertes en otros países como puede ser Estados Unidos? Pues volviendo a lo de más pasivo, a mí me gusta siempre buscar la mayor rentabilidad, aunque esté fuera de las fronteras nacionales. Y lo bueno de esto es que si está lejos, no vas a poder hacer mucho para gestionarlo. No vas a poder ir a verificar si se ha atascado el váter, como desatascarlo no vas a hacer 5.000 kilómetros. Entonces, eso, yo invierto bastante en Estados Unidos, como bien dices, es una inversión que comencé a hacer en el 2014. Una inversión muy interesante porque bueno, la revalorización ha sido bestial, no solo desde el 2014, sino desde la pandemia. Es uno de los mercados que más se ha revalorizado y durante todo este tiempo los alquileres son... es un sistema, la gente suele pensar que en Estados Unidos es un sistema muy poco social, donde la gente se tiene que pagar bueno, cuando van al médico y cosas así, pero no se sabe que hay un sistema de vivienda a nivel federal que para la gente más desfavorecida tienen acceso no totalmente gratuito, pero haciendo una pequeña aportación, y entonces el alquiler está pagado por el Estado federal, con lo cual no puede haber impagos, o es mucho más difícil que haya impagos. Entonces, bueno, pues es una inversión súper interesante, pero menos exótico. También invierto en otros mercados en Europa,
lo que te digo siempre, no me importa moverme de cara a buscar rentabilidades más elevadas en otros mercados. Y de cara a invertir en Estados Unidos, imagino que tienes contactos allí, o son contactos que has hecho precisamente para dar ese paso de inversión. Es decir, ¿los tenías ya, era gente que conocías y en la que te has apoyado, o has buscado esos contactos a través de Internet, por ejemplo? Los busqué a través de internet, pero como era algo tan novedoso para mí, tan diferente a lo que había hecho hasta aquel entonces, hice las maletas, me fui para allá, visité, o sea, eso, un alquiler de coche, estuve visitando, entonces conocí a la gente, lo vi por mí misma, que era cierto, visité las casas, entonces las primeras inversiones las hice así, de hecho, esto ya es más anecdótico que otra cosa, me fui con mi madre a Estados Unidos a visitar y me presentaron en varias propiedades, 5, entonces dudaba mucho entre las dos. Le dije, mamá, ¿tú qué piensas? ¿Cuál cogemos? Entonces ahí que no nos decíamos y cuando vino el hombre que había salido de la sala para que pudiéramos hablar a gusto, le dije, bueno, ¿y con cuál te quedas? Y le dije, pues creo que me voy a quedar con las dos, o sea, para que veáis lo claro que lo vi. Entonces eso, compré 2 en el momento y luego ya todas las demás las he ido comprando a distancia porque una vez que ya tienen los contactos, pues es todo mucho más fácil por internet. Y en cuanto a la financiación, no sé si financiaste esas dos o has financiado posteriormente. Los bancos, si le dices, oye, voy a comprar una casa en Estados Unidos, ¿les da igual? ¿Te dan financiación igual o te ponen pegas? No, son inversiones en efectivo en este caso, por 2 motivos. Primero, porque en Estados Unidos estas casas, bueno, tampoco quiero entrar en muchos tecnicismos porque no quiero aburrir a la gente que no le interese, pero básicamente son propiedades que son donde el inquilino, el propietario anterior ha sido expulsado, entonces las vende un banco y para poder beneficiarse de esos precios por debajo del precio de mercado tienes que poder comprar rápido, por lo tanto tienes que comprar en efectivo. Eso por un lado, y por el otro lado que lógicamente los bancos tienen una mentalidad bastante cerrada y es bastante difícil obtener financiación para invertir en el extranjero. No es imposible, pero sí es bastante difícil. Entonces, para la gente que diga, ¿y cómo sí es posible? Pues muchas veces si tienes un bien que puedas hipotecar en España, por ejemplo, le dices, mira, voy a comprar una casa allí, pero hipoteca este bien que tengo en España, entonces el banco se queda tranquilo. Hay bancos que lo aceptan, hay bancos que no, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de hacerlo, sí. ¿Y buscar la financiación allí? ¿Cómo lo ves? En Estados Unidos es imposible porque en Estados Unidos tienes que tener un credit scoring, que esto es algo que te dan es que no se conoce el sistema en Europa, pero básicamente vas teniendo una puntuación según vayas pagando Vale. tus tarjetas de crédito y todo eso, entonces allí es imposible. En otros países europeos, por ejemplo, sí es posible obtener financiación, pero bueno, ahí vas a constituir una hipoteca en el país, pero de nuevo, es mucho más complicado que cuando es tu país. Se puede, pero es complicadillo. Claro, me lo imagino. Y luego, modelos como ofrecen de crowdfunding inmobiliario como Urbanitae, Housers, ¿qué opinas de estas empresas? Pues Urbanitae nunca ha invertido con ellos, con Housers sí. Entonces, en general, a mí es una inversión que me gusta, pero no es solo todo lo que reluce. Entonces, hay que hacer muy bien el filtro de las plataformas y aquí, de nuevo, es lo mismo que comentábamos antes. Las mejores rentabilidades no tienen por qué estar en plataformas nacionales. Muchas veces la gente dice, no, pero es que a mí me da mucha seguridad saber que pues eso está supervisada por la CNMV. Vale, muy bien, pero si vas a obtener una rentabilidad de un 2% frente a lo mejor un 10% de una plataforma que está auditada o regulada por la autoridad de pues, Estonia, Letonia, Lituania, bueno, aquí es lo de siempre, cada cual que tome sus propias decisiones, pero bueno, la rentabilidad, o sea, las diferencias de rentabilidad son las que son. Pero eso, primero, muy importante, la plataforma a través de la que se invierte, pero luego hay una capa adicional y es que no todos los proyectos son iguales. No por el hecho de que una plataforma haya seleccionado un proyecto inmobiliario quiere decir que vaya a ser bueno. Entonces, tenemos que tener sentido común, nuestro propio criterio y analizar el proyecto igual que lo haríamos si fuera una inversión directa que hiciéramos por nosotros mismos. Entonces, estos proyectos suelen tener mucha información, te dan los planos, te dan... Eso, hay maneras de informarse, entonces eso, lo bueno que tienen lo bueno o lo malo, vamos. Hay otra inversión que es similar pero diferente, que es el crowdlending, que ahí se invierte en préstamos, sea particulares, empresas, y ahí sí queda un poquito más igual en qué préstamos inviertes, porque al final son préstamos bastante parecidos entre uno y otro, entonces ahí puedes activar lo que se conoce como la herramienta de autoinversión, entonces que va reinvirtiendo por ti la herramienta,
y puedes así obtener ingresos, o sea, el interés compuesto. Ujú. En lo que a las plataformas de crowdfunding inmobiliario respecta, muchas de ellas no tienen esta herramienta, otras sí, pero ni tan mal, porque así nos fuerza a los inversores a hacer ese esfuerzo de analizar el proyecto para decidir en cuál sí se quiere invertir y en cuál no. Entonces, para darte una respuesta, estas plataformas pueden ser interesantes, pero hay que analizarlas una por una y cada proyecto de manera individual. Vale. Y por ejemplo, has dicho que en una plataforma de crowdlending como podría ser Mintos, no sé si esta sí que creo que has hecho incluso algún tutorial, he visto, ¿no? Sobre Mintos. Automáticamente reinviertes ese cash flow, o sea, eso, digamos, ese retorno que vas teniendo lo vas reinvirtiendo, pero ¿qué haces con el cash flow de otras inversiones como pudiera ser la inmobiliaria? Es decir, esas rentas que coges todos los meses, ¿también la reinviertes o dejas parte ya para mejorar un poquito tu nivel de vida? ¿Cómo lo sueles hacer? Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante porque sí, efectivamente la gente suele tender a lo más cómodo de, bueno, le doy al botón de activar y ya eso va generando y está muy bien. Y por cierto, sí que Mintos es una de las que más me gusta, pero bueno, hay muchas otras, o sea, siempre recomiendo la diversificación, es importante. Ujú. Entonces, en lo que a las inversiones inmobiliarias respecta, bueno, pues el alquiler suele ser el mayor, o sea, los ingresos, aunque bueno, luego también sí se pueden hacer plusvalías grandes cuando se hace un flip. Entonces, bueno, pues aquí siempre yo te voy a dar una respuesta, pero de nuevo, que la gente no se lance a copiar lo que yo hago o lo que hace Claro, otro, porque cada cual está en una situación diferente. También hay que tener en cuenta el reparto de la cartera que se quiera tener. Eh, entonces, bueno, pues aclarado eso, yo lo que hago es, o sea, me gusta reinvertir en inmobiliario, lo que pasa es que en inmobiliario es muy diferente. Así, por ejemplo, tienes acciones que distribuyen dividendos, reinvertirlo es súper fácil, pero en claro. inmobiliario, pues si cobras un alquiler de 600 euros, con eso no te vas a comprar una casa al cabo de un año. Ujú. Entonces, yo tengo unos objetivos de este año me gustaría comprar X número de propiedades o por un valor tal, lo que sea. Entonces, en algunos casos sí que voy poniéndolo de lado, por así decir, para destinarlo precisamente a una inversión que yo sé que voy a querer hacer. Y si en un momento dado digo, ahora creo que las condiciones del mercado no son buenas o estoy en fase de exploración de nuevos mercados, lo que hago es que intento invertir ese dinero en una inversión que sea líquida para así poder retirarlo cuando yo lo vaya a necesitar, pero que aún así me vaya dando una rentabilidad, aunque no sea mucha, pero sí una rentabilidad para poder compensar la inflación a la espera de que le dé salida a ese capital y lo ponga a trabajar. Genial. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de criptomonedas. Andrea, a ver, ¿qué piensas tú de la blockchain, de las cripto en general? ¿Vale? Mm. Pues lo cierto es que yo empecé a invertir en criptomonedas antes de entender la blockchain y esto creo que es un gravísimo error porque, bueno, es lo que ha dicho Warren Buffett siempre, no inviertas en lo que no conoces, Sí. ¿vale? Yo tuve suerte porque invertí en un momento en el que me fue muy bien con criptomonedas, pero si no entiendes, primero, qué es la blockchain, no vas a entender todo el potencial que tienen las criptomonedas y sobre todo no vas a poder discernir entre las criptomonedas que pueden tener buen potencial y las que no. Mm. Entonces eso es muy importante. Luego, ¿qué me parece la blockchain? A mí me parece fascinante. O sea, yo no soy una persona muy tecnológica, pero cuando entiendes exactamente qué es la blockchain, cómo funciona y sobre todo el tema de la descentralización Ujú. es verdaderamente fascinante. Y todo lo que se está pudiendo hacer a día de hoy y todavía estamos en una fase muy preliminar, muy verde, es increíble. O sea, todos los días hay nuevos proyectos y dices, wow. Entonces, a mí de verdad me fascina. No estoy muy metida, conozco las bases. Todos los días me tomo un tiempo para explorar nuevos proyectos, pero es fundamental entender que, por ejemplo, no funcionan de la misma manera el Bitcoin y el Ethereum, aunque sean los dos más, pero son sistemas totalmente diferentes y eso es lo que puede conducirles a precios de valorizaciones muy diferentes. Entonces, esto es la gente que no dice, ¿en qué invierto? Es como, primero, entiende Sí. qué es y luego ya vas a poder decidir si es tal o cual. Entonces, sí, yo creo que tiene muchísimo futuro. Luego, lógicamente, donde estamos ahora no va a ser el mismo punto que donde estemos dentro de un año o 2 años,
Entonces no se puede saber, pero a mí me parece fascinante, me encanta y cada vez le dedico o le destino una mayor parte de los ingresos que recibo a estas inversiones, eso sí, siempre dentro de un porcentaje razonable porque son inversiones muy arriesgadas, muy volátiles y que no son para todo el mundo, vamos. Vale, pues coincidimos, me alegro porque coincidimos plenamente. Yo creo que la blockchain es un cambio de paradigma brutal y ayer precisamente se lo decía a mis alumnos que quien entienda esto muy bien desde el principio, quien se engancha a esto al principio, dentro de unos pocos años va a estar ahí en la cresta, porque es como, yo lo comparo un poquito al inicio de Internet, cómo nos cambió la vida a todos. Esto es como otra vuelta de tuerca que va a ser, bueno, va a ser alucinante. Entonces hay que entender, como bien dice Andrea, hay que entender muy bien la blockchain y luego ya dedicarse al mundo de la inversión, que también es muy interesante, ¿no? Con todo lo que se puede hacer, no solo comprar la moneda y aguantarla, sino que se puede hacer una serie bueno, de inversiones a la vez con ellas y que pueden resultar muy interesantes. Bueno, ahora vamos a hablar ya de bolsa y le paso otra vez el turno a Patricia. Pues antes, bueno, justo cuando comentábamos en la pregunta, Andrea, ¿qué vas haciendo con este cash flow que vas generando? Y tú has comentado, bueno, pues me voy a buscar un tipo de inversión que efectivamente sea más líquida, pero que me aporte algo de rentabilidad. Esta pregunta ya me la han preguntado varios inversores que se han metido ahora en inmobiliario y me dicen, oye, Patricia, ¿tú qué estás haciendo? Pues con las fianzas, con el cash que vas generando, porque claro, esto no lo puedo meter en un ETF, en un fondo, porque si justo cuando lo vas a necesitar es un mal momento, claro, te has quedado ahí pillado. ¿Qué tipo de inversión utilizas tú? ¿Bonos? ¿Renta fija? ¿Algo que nos puedas decir? Yo por lo general no soy muy fan de la renta fija, sí invierto en renta fija, pero sobre todo en momentos cuando los mercados son bajistas, pero en condiciones normales no. A mí me gusta más, aunque es mucho más arriesgado, lógicamente, que la renta fija, pero destinar una parte al crowdlending, pero con un perfil mucho más conservador del que aplico para las inversiones que normalmente destino ahí, con también horizontes de inversión mucho más cortos. Se puede hacer pues un mes o 2 meses solo, mientras que normalmente pues invierto a más 6 meses, 12 meses. Entonces eso por un lado. Y luego otra cosa que puede sorprender mucho es en criptomonedas y la gente me dice, pero ¿cómo es posible con lo volátiles que son? Pero es que hay un tipo de criptomonedas que son las stablecoins, que el valor no cambia. Entonces, se puede combinar la inversión en stablecoins, que básicamente es, en vez de tener el dinero en fiat, o sea, en euros, dólares, lo que sea, lo transfieres a las stablecoins, entonces mantiene el mismo nivel, solo que son criptomonedas y por lo tanto están en el mundo digital, por así decir, y esas monedas se pueden poner a trabajar para que te den beneficios. También se puede hacer con euros y dólares en todas estas plataformas, pero bueno, yo prefiero hacerlo así y se pueden obtener pues, rendimientos de un 5, un 6% a plazos de 1, 2, 3 meses, que me parece muy razonable para lo que es. Así que es en general lo que combino yo por el momento. Vale, pues a mí la segunda idea, lo del crowdlending no lo había pensado, pero la segunda idea que lo has dicho tú es algo que tenía ahí en mente y que me parecía muy interesante. O sea, en vez de tener el dinero que ahora en el banco aquí en España no te dan nada, lo cambias a una USDT que efectivamente no fluctúa y sí, efectivamente he visto pues del 5, del 6% fácilmente lo puedes conseguir. Pues muchísimas gracias, se lo diré a mi compañero inversor. El swing trading. ¿Has dejado caer por ahí algo sobre este tipo de inversión? Me leí el libro de Nicolás Darvás, pero no llegué a entender la técnica. Así que me lo leí, iba poniendo ahí pues todo lo que hacía. He comprado a tanto, he vendido tanto, cómo se arruinaba, luego cómo volvía a remontar. Pero la técnica en sí, y tampoco he encontrado ningún tipo de tutorial por YouTube. ¿Tan misteriosa es? ¿Tan secreta es? Bueno, solo para añadir un poco la anécdota que has contado, Nicolás Darvas a mí es un personaje histórico que me encanta. Es conocido como el trader bailarín porque, bueno, él era bailarín profesional y entonces pues le gustaba eso, invertir en bolsa. Y entonces lo que hacía era, le mandaban el periódico y él, pues 3, 4 días después, cuando le llegara a él el periódico de Estados Unidos, que te puedes imaginar hace pues varias décadas, bueno, bastantes décadas,
él decía, bueno, analizaba y decía, bueno, pues invierte en esta. Entonces le mandaba la orden al broker y llegaba pues una semana después y ya invertía. Y le iba muy bien. Y él dijo, oye, pues si me voy a Nueva York y estoy allí a pie de cañón, me va a ir mejor. Y no, resultó que se arruinaba, que es lo que tú contabas. Entonces dijo, no, esto no es para mí, me voy, y volvió a invertir a su manera, de manera, eso, distante de los mercados, y le volvió a ir bien. Pues yo aplico lo mismo. Es un poco lo que te decía. Entonces, para que la gente que no sepa qué es el swing trading, es básicamente invertir en los mercados en base al análisis técnico, es decir, analizar patrones en los gráficos del precio o volúmenes. Hay otros indicadores, pero básicamente son esos. Analizar en todos los gráficos para ver figuras chartistas, que es el análisis técnico, el análisis chartista es más o menos lo mismo. Y entonces, en base a eso, se va cambiando, y por eso se llama swing trading, porque vas como cambiando de una acción a otra según cómo vaya evolucionando el precio de cotización de las acciones. Entonces, la gente que hace day trading y scalping es más o menos lo mismo que el swing trading, pero con temporalidades mucho más cortas. Entonces, una persona que hace day trading cierra las posiciones en el mismo día que las ha abierto, y los scalpers son todavía peores o más inquietos, porque cierran las posiciones tan solo unos segundos o minutos después de haberlas abierto. Yo lo he probado y me parece infernal. O sea, porque es estar delante de la pantalla del ordenador todo estresado, mirando los precios que suben, bajan, compran, no es para mí. Pero el swing trading sí lo es. ¿Por qué? Bueno, pues porque el swing trading, al menos como yo lo hago una vez que están en los mercados cerrados. Entonces, un poco como Nicolás Darvas, me llega el periódico después de eso. Analizo el gráfico tranquilamente, sin que me estén parpadeando todas las luces. Analizo y digo, vale, pues esta puede ser una buena acción, la pongo en mi lista de seguimiento para ver cómo va fluctuando. Y antes, una aclaración, hay miles y miles de empresas en las que se puede invertir. Entonces, para que sea lo más pareto posible, de nuevo volvemos a la misma idea, yo tengo programados unos screeners, que son como una especie de algoritmos que van buscando por mí acciones que cumplen ciertos requisitos que yo he indicado previamente. Entonces, pues en vez de tener que analizar todos los días 3.000 o 4.000 acciones, me saltan, pues depende de las condiciones de mercado, pero a lo mejor a veces me saltan 5 o a veces me saltan 50. Y cuando ya estás entrenado a analizar gráficos, yo lo que hago es voy bajando de un gráfico a otro, y a lo mejor en cada gráfico, con 10 segundos de ver un gráfico, ya sé si me interesa o no. Si veo que me puede interesar, entonces ya paso un poquito más de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, para analizar un par de cosas más, y ya está. La pongo en la lista de seguimiento. Entonces, esto quiere decir que con 15 minutos al día es más que suficiente para hacer el seguimiento que yo hago de swing trading. Y aquí hay que saber que cuando yo compro una acción, esa acción, si va bien, puedo tenerla en cartera semanas, meses o incluso años, en base al swing trading. Entonces, por eso es un poco como el day trading, pero mucho más pasivo. No hay que estar cuando está el mercado abierto, y realmente se adapta al ritmo de vida que a mí me gusta y la pasividad de las inversiones. Pues me parece muy interesante y sí que asequible, porque a mí tampoco me gustaría tener que estar pegada ahí a una pantalla, pero bueno, algo intermedio, 15 minutos al día, es totalmente asequible. Pero bueno, 15 minutos para ti, yo cuando empiece invertiré un poquito más. A ver, 2 preguntas más. Vas afinando, y yo cuando empecé, lógicamente, tardaba mucho más, y es normal. 2 preguntas más, y es algo, y yo también a veces se lo he comentado a Alex. Inviertes en un fondo, ese fondo pues empieza a coger una buena rentabilidad, imagínate, acumula un 27, un 30%, y ves que el mercado, bueno, pues como tú comentas mucho en tus vídeos, lleva en subida ya muchísimo tiempo. ¿Qué haces? O sea, ¿o que tú qué recomendarías hacer? Como tu estrategia de inversión es a largo plazo, sabes que es un buen fondo, sabes que aunque tenga subidas y bajadas, pues seguirá cogiendo rentabilidad, ¿o prefieres ser conservador y decir, bueno, este fondo ya ha cogido una rentabilidad que a mí me parece más que correcta, voy a cambiarlo a un fondo pues que tenga a lo mejor menos riesgo, porque tenga más parte en renta fija? Es lo de siempre, que no hay una única respuesta para todo el mundo, va a depender de la estrategia de inversión que quieras. Entonces, si imaginemos que se hace un buy and hold tradicional en un índice como el SP500, que es algo que yo recomiendo a cualquier persona que esté comenzando a invertir, que no tenga ni idea, que empiece por ahí, porque es súper sencillo y una de las cosas más rentables para el poco tiempo que lleva.
ha subido un 27%, pues perfecto, ahí seguimos, pase lo que pase. Pero bueno, y de hecho el 2021 casi se ha alcanzado esa rentabilidad. Entonces, nada, simplemente si haces buy and hold tradicional, sigues, lo miras por decir, lo he mirado y ya está, pero no. Pero bueno, con el buy and hold tradicional también hay que saber que igual que puede subir, puede bajar y que hay que estar preparado para, pues si se mira el gráfico del SP500, hubo la década perdida, que es entre el 2000 y el 2010 más o menos, que bueno, bajó, subió y 10 años después estaban en el mismo sitio que 10 años antes. Eso hay que saberlo. Si luego vas a tener una estrategia donde ya tienes varios activos en cartera y quieres mantener siempre la misma proporción, la misma gestión de cartera, el porcentaje, entonces lo que vas a tener que hacer es un rebalanceo de cartera para quitarle peso a ese fondo que se ha disparado la rentabilidad para volver a atribuírselo a los que no han sido tan rentables. Y la gente aquí siempre dice, pero si ha sido más rentable, o sea, ¿por qué no estamos penalizando la cartera? Y bueno, pues hay un montón de estudios empíricos que animo a que la gente los vea para que lo entienda, pero básicamente la idea es un concepto que se llama mean reversion o reversión a la media, que lo que quiere decir es que en su conjunto los fondos que han outperformed o que han tenido un desempeño mejor que la media del mercado, en los siguientes años van a tener un peor desempeño. Entonces, si volvemos a reequilibrar y volvemos a tener el mismo porcentaje, le damos la posibilidad al fondo que lo ha hecho peor este año de hacerlo mejor en años posteriores y con el mismo peso que tenía inicialmente en la cartera. Entonces, son dos maneras diferentes de hacerlo. Yo hago ambas porque, bueno, pues mi cartera de bolsa está dividida entre diferentes estrategias. Entonces, pues hago lo uno o lo otro en base a lo que te comentaba de la estrategia que se esté aplicando. Vale, pues estupendo. Muchísimas gracias. Y bueno, y una última pregunta. ¿Plan de pensiones o PIAs? ¿O ninguna? Me has leído la mente, ninguno. A ver, yo personalmente sí tengo un plan de pensiones, por ejemplo, pero por situaciones muy concretas que se presentaron, pero de cara a preparación a la pensión, considero sinceramente que ninguno de los dos es la mejor opción. Puede estar bien tener un pequeño ahorro ahí, porque fiscalmente pues, presentan ciertas ventajas, pero el grueso de lo que queramos que sean nuestros ingresos de cara a la jubilación, hay maneras mucho más rentables de hacerlo y no por ello menos arriesgadas, porque al final pues, los planes de pensiones invierten también en bolsa, ¿vale? Lo hacen a través de un gestor de fondos, pero el gestor de fondos no tiene por qué hacerlo mejor que nosotros si ya estamos formados. Entonces, si se toman las riendas y el control de su propia economía, inviertes con cabeza de manera más o menos conservadora, esto no depende del perfil de cada uno, se pueden obtener inversiones mucho más interesantes con fondo de pensiones y, de nuevo, nosotros como particulares vamos a poder diversificar en tipos de activos que un fondo no va a poder hacer. Por ejemplo, vamos a poder invertir en inmuebles y esos inmuebles nos van a estar generando rentas de manera bastante pasiva y a lo largo de los años. O sea, se puede tener un inmueble 30 años, lógicamente hay que ir renovándolo y demás, pero bueno, va a estar ahí y ya vamos a tener una buena proyección de la rentabilidad que vamos a, o sea, más que rentabilidad de los ingresos que vamos a poder ir obteniendo, mientras que con un fondo de pensiones la rentabilidad no suele estar garantizada. Así que yo incito a que tengan mente abierta, que no confíen ciegamente en los inversores, en los gestores y que si ellos se forman van a poder obtener una mucho mejor pensión que pasando por estos instrumentos. Pues muchísimas gracias. Te cedo el turno, Alex, para ir cerrando ya. Sí, para finalizar ya, Andrea, bueno, darte las gracias de nuevo. La verdad es que yo tengo la sensación de que podríamos tener una conversación de 3 semanas porque son temas súper interesantes y que creo que nos apasionan a los tres. Entonces, bueno, en algún momento hay que cortar y ya te pediría, Andrea, para finalizar, que le digas a todo el mundo dónde te puede localizar, por si alguien ha descubierto el canal o el vídeo y no sabe dónde encontrarte, pues por lo menos que sepa localizarte y que aprenda de todos los contenidos que tú das. Genial. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a vosotros por esta charla. Para mí ha sido un gusto y de verdad lo disfruto mucho. Concuerdo contigo que creo que hay mucha afinidad, que podríamos estar hablando durante horas y eso, un placer. Así que gracias por la invitación. Respecto a dónde poder seguirme, bueno, pues es el Club de Inversión. Entonces, para la gente que sea más de leer, .com en la web, ahí publico todos los lunes un nuevo artículo. Luego el canal de YouTube para ver pues, contenido en vídeo y luego pues lógicamente en redes sociales para la gente que le guste pues eso, contenidos más dinámicos y demás. Así estoy
pues las típicas también en Telegram, así que el club de inversión por todas partes, ahí me pueden encontrar y feliz de... Siempre me gusta mucho interactuar con la audiencia, así que cualquier duda que tengan es más que bienvenida y con mucho gusto la contestaré. Así que por ahí estoy. Maravilloso. Pues Andrea, te mando un abrazo grande, Patricia, otro para ti y nada, seguimos en contacto. Un Muchas abrazo gracias muy a fuerte, todos. Andrea. Un placer haberte conocido personalmente. Chao. Chao.